¿Qué tal? Buenos días. Iniciamos con la clase. El tema de hoy será el papel del médico interno de pregrado en la educación para la salud en tiempos de COVID-19. La clase va a ser impartida por su servidor. Soy médico interno de pregrado, Gutiérrez García Lana Mauri. Actualmente me encuentro realizando mis actividades como médico interno en el área de epidemiología del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Dentro de los objetivos que tiene esta clase es conocer los factores de virulencia más importantes de este SARS-CoV-2, poniendo un énfasis en los mecanismos de replicación y los principales factores de virulencia. Después, reconocer los principales factores de riesgo que predisponen a la aparición de enfermedad grave por SARS-CoV-2, además de describir la importancia del médico interno de pregrado en la educación para la salud en toda la población, plantear medidas y recomendaciones tanto para el personal de salud como a los pacientes y sus familiares para evitar brotes intrahospitalarios de SARS-CoV-2, además de plantear medidas de prevención tanto a pacientes y familiares durante la hospitalización y después de la hospitalización. El médico interno de pregrado debe tener en cuenta tres definiciones operacionales muy importantes que pone a nuestra disposición la Dirección General de Epidemiología. Dentro de estas definiciones tenemos el caso sospechoso de COVID-19. ¿Qué nos dice la definición operacional? Nos dice que es una persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos dos de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre y cefalea, que además se vean acompañados de al menos de uno de los siguientes signos y síntomas, ya sea disnea, artralgias, mialgias, odinofagia, rinorrea, conjuntivitis y dolor torácico. Otra definición operacional que debemos de tener muy en mente los médicos internos es la definición de enfermedad de tipo influenza. Esto debido a que en octubre ya comienza la temporada de influenza. ¿Y qué nos dice la definición? Nos dice que es una persona de cualquier edad que presente o haya referido a haber presentado fiebre mayor de 38 grados, tos y cefalea, que además sea acompañado de uno o más de los siguientes signos o síntomas, como por ejemplo dolor abdominal, postración, dolor torácico, artralgias, mialgias, congestión nasal y diarreas. Debemos de tener consideración en menores de 5 años, sí, porque puede que la fiebre no se presente, sino que haya una mayor irritabilidad en estos pacientes. Además, en pacientes mayores de 65 años, por la inmunosenescencia, puede que no se presente la fiebre, sino que vamos a encontrar a pacientes mayores de 65 años que tengan alteración del estado de conciencia o inclusive delirio. Lo mismo pasa con pacientes inmunocomprometidos. La última definición operacional que nosotros como médicos internos debemos tener muy en cuenta es la definición de infección respiratoria aguda grave. ¿Y qué nos dice esta definición? Nos dice que es una persona de cualquier edad que presente dificultad para respirar, que además tenga antecedente de fiebre mayor o igual a 38 grados y tos, que además se acompañe de los siguientes signos o síntomas: ataque al estado general, dolor torácico y polipnea. Es importante que nosotros como médicos internos conozcamos estas definiciones operacionales para poder clasificar a los pacientes dentro de alguna de estas definiciones. Dando un breve resumen acerca de la fisiopatología y la replicación del SARS-CoV-2, tenemos a lo siguiente. Recordemos que la glicoproteína S es la encargada de unirse a la superficie de las células epiteliales y se va a unir a una ectoenzima o a una proteína transmembrana muy importante, la cual es la enzima convertida a angiotensina 2. Haciendo un breve paréntesis, hablando acerca de la importancia de la enzima convertida a angiotensina 2, recordemos que tiene dos funciones muy importantes. La enzima convertida en angiotensina 2 convierte la angiotensina 1 en angiotensina 1,9, la cual es un péptido inactivo, y a la angiotensina 2 la convierte en angiotensina 1,7, que dentro de las funciones más importantes de esta angiotensina 1,7 tenemos que
tiene efectos contrarios a la angiotensina 2, como por ejemplo vasodilatación y un efecto antiinflamatorio a nivel sistémico. Por eso se le dice que la enzima convertidora de angiotensina 2 tiene un efecto protector a nivel sistémico. Ahora, la proteína S expresa dos dominios, un dominio S1 y un dominio S2, pero para que se expresen estos dominios necesita ser clivada la proteína S. Convenientemente, para el SARS-CoV-2, las células del ser humano contienen una serinoproteasa transmembrana de tipo 2. Aquí voy a abrir otro paréntesis. Esta serinoproteasa transmembrana de tipo 2 la expresan mayormente los varones. ¿Por qué? Porque la expresión de este receptor está condicionada a la estimulación de receptores de andrógenos. ¿Vale? Ahora regresando. Esta serinoproteasa transmembrana de tipo 2 cliva a la proteína S expresando el dominio S1, que es el dominio de unión, que se une a la enzima convertidora de angiotensina 2 y expresa al dominio S2 o de fusión, que se organiza en trímeros, se anclan a la membrana de la célula huésped y estimulan la endocitosis del virión. Una vez dentro del endosoma, el lisosoma acidificado puede liberar el material genético de este virus y se libera el ARN de polaridad positiva, 5' a 3'. Aquí el ribosoma comienza a traducir este ARN de polaridad positiva, pero una particularidad del ARN o del material genético de este SARS-CoV-2 es que en los dos primeros tercios del material genético contiene dos marcos de lectura, un marco de lectura 1A y un marco de lectura 1B. En el último tercio se codifican o están el material genético que codifica a proteínas estructurales. El ribosoma comienza a traducir el primer marco de lectura, lo cual va a dar la generación de una poliproteína, que es una poliproteína 1A, y después se encuentra con un pseudonodo que separa los dos marcos de lectura y se hace un fenómeno de frame shifting, lo cual hace el cambio de marco de lectura y comienza a traducir el siguiente marco de lectura, que es el marco de lectura 1B, lo que genera una poliproteína llamada poliproteína 1AB. Además de la generación de estas dos poliproteínas, la traducción de estos dos marcos de lectura generan dos proteasas, una proteasa principal o MPRO o 3CL-PRO y una proteasa similar a la papaína, que es la PL-PRO, además de la generación de una ARN polimerasa dependiente de ARN. Se generaron dos proteasas y dos poliproteínas. Estas proteasas van a cortar estas poliproteínas para generar 16 proteínas no estructurales. Estas proteínas no estructurales van a tomar al material genético y a la ARN polimerasa dependiente de ARN y la van a llevar a un compartimiento entre el retículo endoplásmico rugoso y Golgi, y aquí se va a llevar a cabo la replicación, ¿vale? Ahora, la RNA polimerasa dependiente de ARN transcribe este material genético y genera una cadena de ARN, pero esta vez de polaridad negativa. Todo está pasando dentro de este compartimiento que les estoy comentando. Y aquí se va a llevar dos caminos: que la ARN polimerasa dependiente de ARN genere una copia, pero ahora de polaridad positiva, del ARN completo, o que se formen ARN subgenómico, ¿vale? Que son cadenas más pequeñas. Pero ¿cómo se da esto? La generación de ARN subgenómico va a estar condicionada por la expresión de secuencias reguladoras de transcripción, y hay de dos tipos: la líder, que se encuentra al final del material genético del ARN, y secuencias reguladoras de transcripción a nivel del cuerpo, que están, por así decirlo, en medio de este material genético. Una vez que la RNA polimerasa se encuentra con una secuencia reguladora de transcripción de cuerpo, se termina la transcripción y la RNA polimerasa salta hacia la secuencia regulada de transcripción líder, generando una
cadena de ARN más pequeña, pero con la particularidad de que esa cadena de ARN codifica para una proteína en específico, ya sea la proteína S, la proteína E, la proteína M, las proteínas accesorias, etc. Una vez que se forman este ARN subgenómico y es traducido por los ribosomas de la célula huésped, se forman estas proteínas y pasan al retículo endoplásmico rugoso para poder ser glicosiladas, ya que si no son glicosiladas, no pueden ser ancladas a la membrana. Aquí hay una proteína muy importante que quiero que tengan en cuenta, que es la proteína E o viroporina, la cual va a estimular el ensamblaje de todas las proteínas y de la membrana, además junto con la proteína N a formar la nucleocápside y así estimular la salida o exocitosis del nuevo virión. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta acerca de este SARS-CoV-2 es que tiene 4 pilares fisiopatológicos. Primero que nada, la afinidad que tiene por el receptor de ECA2 es de 10 a 20 veces más potente que su virus hermano, el SARS-CoV, causante de la epidemia en 2002. Después tenemos que hay una producción disminuida de interferones de clase 1, o sea, alfa y beta. ¿Cómo? Este virus, como les había dicho, es capaz de generar 16 proteínas no específicas. Estas proteínas no específicas tienen la capacidad de interferir directamente con las vías de señalización de producción de interferones o directamente causando un downregulation de la expresión de receptores de interferón. Por ejemplo, recordemos que aquí adentro de la célula hay unas estructuras llamadas helicasas, las cuales van a detectar ARN o bueno, material genético que no pertenezca a la célula. Una vez que sean que estas helicasas que contienen receptores reconocedores de patrones van a activar vías de señalización, como por ejemplo los factores reguladores de interferón y los transductores de señal y activadores de la transcripción, o los STAT1 y 2. Estas medidas activan al factor nuclear kappa beta y así activan la producción de interferones. Las proteínas no específicas pueden evitar la fosforilación de factores reguladores de interferón y también pueden evitar la fosforilación de los STAT1 y 2, por lo cual la producción de interferones se va a ver disminuida. Y recordemos que dentro de la respuesta inmunitaria innata más importante para frenar la replicación viral es la producción de interferones alfa y beta. Esto se va a traducir en aumento de la replicación viral, lo cual va a generar un aumento en los patrones moleculares asociados a patógenos, sobre todo a expensas de una mayor expresión de glicoproteína S y proteína N, que pueden activar a la respuesta inmunitaria innata. Después, recuerdan que les había comentado que había una proteína muy importante, que es la proteína E, que inclusive recibe el nombre de viroporina. Esta viroporina se ha visto que tiene función de canal iónico, sobre todo tiene afinidad para iones calcio, sodio y potasio. Recuerdan que les había dicho que se mantiene la replicación en un compartimento llamado ERGE o compartimento intermedio entre retículo endoplásmico y Golgi. Se ha visto que tiene la capacidad de unirse a estas vesículas de doble membrana de este compartimento y causar cambios iónicos dentro de la misma célula, lo cual sobre todo los cambios de iones potasio va a alterar la función del retículo endoplásmico rugoso, sobre todo a expensas de generación de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y 2, inhibiendo así entonces la presentación de antígeno por MHC1 de células epiteliales y presentación de antígenos por las células presentadoras de antígeno a expensas de MHC2, lo que va a generar entonces
una mayor replicación viral y aumentando patrones moleculares asociados a patógenos. Además de que esa proteína E tiene la capacidad, al haber estos cambios iónicos dentro de la célula, de activar al inflamasoma. ¿Y qué va a hacer el inflamasoma? Pues va a activar una vía llamada la vía de la piroptosis o muerte celular con inflamación, sobre todo aumento de interleucina 1 beta y de interleucina 18, generando así entonces aumento de patrones moleculares asociados a daño, como por ejemplo ADN mitocondrial, organelas, etcétera, además de la generación entonces de interleucina 1 beta e interleucina 18. Además de que esta activación del inflamasoma se ha visto sobre todo activada en células inmunitarias de la línea celular de linfocitos B y T, lo cual va a generar destrucción de los mismos, comprometiendo así la respuesta inmunitaria adaptativa y la que va a la vía inflamatoria o la respuesta inmunitaria que va a prevalecer es la respuesta inmunitaria innata, la cual no va a tener regulación por linfocitos T reguladores y así se perpetúa la tormenta de citocinas. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta acerca de este SARS-CoV-2 es que tiene 4 pilares fisiopatológicos. Primero que nada, la afinidad que tiene por el receptor de ECA2 es de 10 a 20 veces más potente que su virus hermano, el SARS-CoV, causante de la epidemia en 2002. Después tenemos que hay una producción disminuida de interferones de clase 1, o sea, alfa y beta. ¿Cómo? Este virus, como les había dicho, es capaz de generar 16 proteínas no específicas. Estas proteínas no específicas tienen la capacidad de interferir directamente con las vías de señalización de producción de interferones o directamente causando un downregulation de la expresión de receptores de interferón. Por ejemplo, recordemos que aquí adentro de la célula hay unas estructuras llamadas helicasas, las cuales van a detectar ARN o bueno, material genético que no pertenezca a la célula. Una vez que sean que estas helicasas que contienen receptores reconocedores de patrones van a activar vías de señalización, como por ejemplo los factores reguladores de interferón y los transductores de señal y activadores de la transcripción, o los STAT1 y 2. Estas medidas activan al factor nuclear kappa beta y así activan la producción de interferones. Las proteínas no específicas pueden evitar la fosforilación de factores reguladores de interferón y también pueden evitar la fosforilación de los STAT1 y 2, por lo cual la producción de interferones se va a ver disminuida. Y recordemos que dentro de la respuesta inmunitaria innata más importante para frenar la replicación viral es la producción de interferones alfa y beta. Esto se va a traducir en aumento de la replicación viral, lo cual va a generar un aumento en los patrones moleculares asociados a patógenos, sobre todo expensas de una mayor expresión de glicoproteína S y proteína N, que pueden activar a la respuesta inmunitaria innata. Después, recuerdan que les había comentado que había una proteína muy importante, que es la proteína E, que inclusive recibe el nombre de viroporina. Esta viroporina se ha visto que tiene función de canal iónico, sobre todo tiene afinidad para iones calcio, sodio y potasio. Recuerdan que les había dicho que se mantiene la replicación en un compartimento llamado ERGE o compartimento intermedio entre retículo endoplásmico y Golgi. Se ha visto que tiene la capacidad de unirse a estas vesículas de doble membrana de este compartimento y causar cambios iónicos dentro de la misma célula.
lo cual, sobre todo los cambios de iones potasio, va a alterar la función del retículo endoplásmico rugoso, sobre todo a expensas de generación de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y 2, inhibiendo así entonces la presentación de antígeno por MHC1 de células epiteliales y presentación de antígenos por las células presentadoras de antígeno a expensas de MHC2, lo que va a generar entonces una mayor replicación viral y aumentando patrones moleculares asociados a patógenos. Además de que esa proteína E tiene la capacidad, al haber estos cambios iónicos dentro de la célula, de activar al inflamasoma. ¿Y qué va a hacer el inflamasoma? Pues va a activar una vía llamada la vía de la piroptosis o muerte celular con inflamación, sobre todo aumento de interleucina 1 beta y de interleucina 18, generando así entonces aumento de patrones moleculares asociados a daño, como por ejemplo ADN mitocondrial, organelas, etcétera, además de la generación entonces de interleucina 1 beta e interleucina 18. Además de que esta activación del inflamasoma se ha visto sobre todo activada en células inmunitarias de la línea celular de linfocitos B y T, lo cual va a generar destrucción de los mismos, comprometiendo así la respuesta inmunitaria adaptativa y la vía inflamatoria o la respuesta inmunitaria que va a prevalecer es la respuesta inmunitaria innata, la cual no va a tener regulación por linfocitos T reguladores y así se perpetúa la tormenta de citocinas. Los médicos internos debemos de reconocer e identificar los factores que van a predisponer a los pacientes de presentar enfermedad grave por este SARS-CoV-2, sobre todo adultos mayores de 65 años que además tengan antecedente de tabaquismo, aumentan el riesgo hasta un 95% de presentar enfermedad grave. Pacientes con hipertensión arterial se ha visto que tienen un 75% de presentar enfermedad grave por SARS-CoV-2. Igual pacientes diabéticos hasta un 50% de probabilidades y pacientes obesos hasta un 30% de probabilidades de presentar enfermedad grave. Pacientes con enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardiovascular, enfermedades neoplásicas, asma, pacientes que reciban terapia inmunosupresora o con inmunosupresión debida, por ejemplo, a VIH o alguna inmunosupresión primaria. Pacientes embarazadas, tenemos que poner especial atención, ya que se ha visto que también causas de mortalidad o de muerte materna también debidas a COVID-19 también van en aumento, y pacientes del sexo masculino, sobre todo por la mayor expresión de serinoproteasa transmembrana de tipo 2. ¿Por qué es importante conocer el contexto de las principales causas de morbilidad en México en el contexto de la pandemia? Pues porque si vemos dentro de las 20 principales causas de morbilidad que la Secretaría de Salud y la Dirección General de Epidemiología nos proporciona, vemos que tanto la hipertensión, la obesidad y la diabetes mellitus se encuentran como las principales causas de morbilidad en nuestro país, además de que es preocupante ver que en el grupo etario donde más se presentan es en el grupo etario de 25 a 44 años, o sea, pacientes adultos jóvenes son los que más presentan estas patologías, lo cual también puede explicar el por qué hay pacientes jóvenes que presentan enfermedad grave por este virus del SARS. Ok, ¿cuál es la tasa de mortalidad eh, a nivel mundial por COVID-19? Bueno, pues actualmente se tiene una tasa de mortalidad aproximadamente del 3.4%, pero no hay que subestimar estos datos. En México, la tasa de mortalidad por COVID-19
es aproximadamente del 10.8%, ¿vale? Y esto en relación a que nuestra población, la mayoría de nuestra población, tiene obesidad, hipertensión arterial o diabetes mellitus. Otra cosa muy importante que debemos conocer los médicos internos son las vías principales de transmisión de este virus, sobre todo gotitas de flush. Recordemos que al estornudar se liberan partículas y se ha demostrado que estos viriones pueden viajar de 2 hasta 5 metros después de estornudar. Ahora, el simple hecho de hablar y de respirar también puede liberar estas partículas, estos viriones. Otra vía de transmisión es por los fómites, ¿vale? Eh, Artículos inanimados de uso personal que también vamos a hablar en un momento de cuánto del tiempo de supervivencia que tiene este virus dentro de ciertas superficies, pues también puede condicionar que el paciente se inocule o el mismo personal de salud se inocule a este virus. También se ha visto casos de transmisión vertical de madre al producto y transmisión cruzada. Esto es muy importante. Si nosotros como médicos internos no seguimos las medidas de lavado de manos en los 5 momentos, o si no instruimos al personal tanto médico como administrativo la importancia del lavado de manos en los 5 momentos, pues podemos inocular a este patógeno hacia pacientes previamente sanos. Además de que también se ha visto que puede transmitirse por aerosoles. ¿Cuáles son los principales procedimientos que generan aerosoles? Pues, eh, por ejemplo, traqueostomías o traqueotomías, la ventilación mecánica, sobre todo cuando se hace aspiración de secreciones, lavados bronquiolveolares y, por ejemplo, procedimientos dentales en los cuales se utiliza este taladro de alta rotación. Tenemos que tomar ciertas medidas nosotros como médicos internos en cuanto a la educación, tanto al paciente como al personal de salud, como por ejemplo mencionar eh, el tiempo de supervivencia que tiene este virus en ciertas superficies. Por ejemplo, en aerosoles se ha demostrado que puede permanecer viable hasta 3 horas, en el cobre, que por ejemplo utilizamos en las monedas, hasta 4 horas, en el cartón y en el papel hasta un día, ¿vale? 24 horas. En el plástico, ¿cuál es el plástico que más manipulamos? Pues, por ejemplo, plásticos de equipo médico, plásticos de el celular, el teclado, ¿vale? El cual presenta una grave preocupación, ya que al permanecer tanto tiempo en estos objetos que también, como el celular y los teclados, que son superficies que vamos a estar en contacto la mayoría del tiempo, y si no seguimos estas medidas de lavado de manos y de prevención, pues podemos inocular a pacientes que inclusive pues no están en áreas, en pisos no COVID. En el acero inoxidable se ha visto que también puede permanecer hasta 72 horas, en los guantes quirúrgicos hasta 8 horas. Y eso también es preocupante, ya que debemos instruir también de igual manera a personal en unidades de cuidados intensivos a sobre todo el cambio de guantes, siempre que se esté en contacto con los pacientes. No se deben mantener los guantes. Dentro de las intervenciones más importantes del médico interno ante esta pandemia, debe ser instruir y sobre todo monitorear que se esté cumpliendo el lavado de manos en los 5 momentos. Además de que nosotros debemos dar el ejemplo, siempre aplicando este lavado de manos en los 5 momentos que establece la Organización Mundial de la Salud. Supervisar además que todo el personal que tenga contacto con el paciente siga esos protocolos de lavado de manos y uso de barreras máximas en caso de que esté indicado utilizar este tipo de barreras, como por ejemplo en pacientes aislados. Y además supervisar que el personal use cubrebocas en todas las áreas del hospital. Otra de las intervenciones muy importantes que hemos tenido los médicos internos es que con base
al conocimiento de las definiciones operacionales que mencionamos previamente, debemos de buscar a los pacientes que cumplan con estos criterios que nos marcan las definiciones operacionales, ya sean criterios clínicos, bioquímicos y de imagen, para así posteriormente notificar al área de epidemiología del hospital y además al área de enfermería para aislar de manera oportuna y temprana a los pacientes y así evitar brotes intrahospitalarios de este virus. Además, médicos internos que estamos en el servicio de epidemiología, una vez que se haya confirmado el diagnóstico de enfermedad COVID-19, se debe notificar el caso a la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica y al sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratorias. Subir a los pacientes que cumplan con estos criterios y si tienen una prueba positiva, pues se debe notificar de manera inmediata. Otra de las intervenciones muy importantes, y esto hablando acerca de los pacientes, durante la hospitalización, primero que nada, identificar a pacientes con alto riesgo, identificar los principales factores de riesgo que ya habíamos comentado, pacientes mayores de 65 años, con hipertensión arterial, mujeres embarazadas, menores de 5 años y pacientes con diabetes mellitus. Ahora, a los pacientes nosotros vamos a estar mucho en contacto con ellos debido a que interrogamos al paciente, llegamos a tomarle electrocardiogramas y algunos otros procedimientos que tenemos con los pacientes. Debemos de tomarnos el tiempo de recalcar al paciente y al familiar la importancia del lavado de manos para evitar así el contagio tanto a familiares y a otros pacientes, además de así evitar la contaminación de superficies fuera del cuarto en donde el paciente se mantiene aislado. Después debemos interrogar al paciente para identificar signos y síntomas para nosotros mantener y supervisar que se mantengan los criterios que nos marcan las definiciones operacionales. Una vez identificados, se debe notificar al área de epidemiología y monitorear que este paciente sea aislado y se pongan las precauciones correspondientes. Además de proporcionar tanto al paciente hospitalizado y al familiar un cubrebocas quirúrgico y pedirle al paciente que lo use tanto como sea posible tolerar. Si no es posible, si el paciente no tolera el uso del cubrebocas, pues recalcar la importancia de que utilice un pañuelo para cubrir su boca y su nariz cuando estornude, ¿vale? Además, eh, debemos de tomarnos el tiempo de orientar a los pacientes, a cada uno de los pacientes, sea sospechoso o no, de educarlo en relación a la técnica correcta de lavado de manos y el uso correcto de cubrebocas. Además de orientar al paciente de manera entendible y sin tecnicismos la evolución que puede tener un paciente con COVID-19, ya sea las complicaciones o si es una enfermedad leve, ¿vale? Y orientar al paciente para que pueda identificar factores de riesgo, ya sea en sus familiares y datos de alarma. Eso ha sido todo de mi parte. Agradezco al área de enseñanza por haberme permitido eh, dar esta clase. Espero que haya sido entendible y muchas gracias y buenas. También mencionar al paciente y al familiar que si va a convalecer en casa, las medidas de aislamiento van a ser similares a como si estuviera internado, como por ejemplo describir la importancia del lavado de manos, que debe ser un lavado de manos regular, quedarse en casa, que permanezca en una sola habitación, no recibir visitas, que evite el contacto con otras personas, cubrir nariz y boca con un pañuelo si llega a estornudar, evitar tocarse la cara, evitar escupir. Algo muy importante es que no se automedique y que se mantenga bien hidratado el paciente. ¿Cuál es la importancia entonces de que el médico interno conozca todo esto? Ya sea la replicación, la fisiopatología, la clínica, las definiciones operacionales y todo lo que hemos visto a lo largo de la clase. Bueno, pues recordemos esta frase: no se ve
lo que no se conoce. Si nosotros no conocemos todo esto, ¿cómo queremos tener un papel en la prevención y en la educación para la salud de los pacientes y del mismo personal médico? Esta frase pues aplica para nosotros, los médicos internos, para los médicos de base, para personal de enfermería y para personal administrativo, ¿vale? Los médicos, al final, al final de nuestra carrera, pues vamos a egresar como médicos generales, por lo cual pues vamos a ser médicos de primer contacto y es nuestro deber orientar al paciente acerca de esta patología y de cualquier otra patología y además dirigir nuestra práctica médica hacia la medicina preventiva y no a una medicina curativa que tiende a ser más costosa. Pero lo más importante de todo es que nosotros como médicos internos sepamos y tengamos bien en mente que no todo es COVID-19. Otras infecciones, sobre todo las infecciones asociadas a los cuidados de la salud o a la atención en salud, siguen con una alta incidencia, sobre todo neumonías asociadas a ventilación mecánica, infecciones del sitio quirúrgico, infecciones del tracto urinario e infecciones del torrente sanguíneo. No quiere decir que con la emergencia o con la pandemia de COVID-19 todo sea COVID. Debemos estar atentos día a día a evitar y a tratar de prevenir infecciones asociadas a la atención en salud. Como mencionaba, como futuros médicos generales debemos coordinar nuestra atención a prevenir, sobre todo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, donde estamos realizando nuestras rotaciones, a evitar y prevenir infecciones asociadas a la atención en salud y además evitar la transmisión cruzada de este virus, de este SARS-CoV-2, pero además no solo pensar en COVID, ¿vale? Para así cumplir con el objetivo de la medicina humana y de nuestra rotación como internos de pregrado, que viene siendo preservar la vida del paciente en la medida que esté en nuestras manos. Eso ha sido todo, espero que haya sido una clase entendible. Este, Eso ha sido todo por mi parte, espero que la clase haya sido entendible. Quiero agradecer al área de enseñanza, sobre todo al doctor Víctor Orlando Cortés, que me permitió realizar esta clase. Eh, Espero que puedan permitirme presentar aún más clases en el futuro. Y por mi parte, pues ha sido todo y muchas gracias.